Imagina que conoces a una señora encantadora, con una sonrisa muy amable, que prepara un rico café. Pero detrás de esa sonrisa y de esa ternura se esconde alguien totalmente perturbado. Esta es la historia de Nanny 2. Para entender la historia de Nanny 2, debemos remontarnos a su nacimiento. Nanny 2 nace el 4 de noviembre de 1905. Estamos hablando de principios del siglo XX, en una familia campesina de Alabama, en Estados Unidos. Una familia campesina muy estricta, sobre todo su padre, que la llenaba de maltratos psicológicos y también físicos. Se conoce que Nanny en esta época fantaseaba mucho leyendo revistas de amores y todo, y ella quería tener un hogar perfecto, idealizaba un hombre perfecto, un esposo perfecto. Esto tendrá importancia en el futuro. Veremos esta idealización, cómo afecta a Nanny en su cerebro y la lleva a cometer lo que le contaremos. Bueno, Nanny se conoce que cansada de esta vida de maltratos, como muchas niñas de esa época, recurrían a algo que era como una salvación, como un escape. En este caso, Nanny, a los 16 años, ojo, 16 años, se casa con un hombre llamado Charlie Brown. Este hombre, con este hombre tendría 4 hijas. 4 hijas. Les contaba anteriormente, ella pues buscaba un esposo perfecto, como los revistas, pero como sabemos eso no existe. Porque siempre en una pareja hay discusiones, hay problemas, porque pues hay muchas razones por las cuales discutir. Y si la persona no está dispuesta a arreglar ese tipo de problemas y solamente idealiza a la persona, pues lo más probable es que haya muchos problemas. Aquí llegaría un momento muy importante en la vida de Nanny 2 y que se cree que fue su primer crimen. Estamos ante una asesina en serie y no van a creer las primeras víctimas. Como les conté, Nanny estaba casada con Charlie Brass. Pero podrías decir, sí, es un matrimonio que no está tan feliz, pero pues los hijos unen a la pareja y los hijos ayudan a que el hogar esté bien y hay mucho amor. Pero no es el caso de Nanny. Se cree por testimonios de Nanny al pasar del tiempo que sus 2 víctimas primero fueron sus propias hijas. Como lo oyes bien, sus propias hijas. 2 de sus hijas murieron repentinamente a pocos años de edad. Pero estamos hablando de una época muy antigua donde no había mucha investigación en ese sentido. Y se pasaron por muertes naturales, como muchas muertes en esa época. Pero se cree, incluso Nanny lo ha confesado, que sus 2 hijas murieron por envenenamiento de arsénico. Pero como le expliqué, no hubo investigación, no hubo pruebas porque no había en ese momento los recursos, no había la tecnología y no había el interés, mejor dicho, también se descartaba de una vez, se decía que era muerte natural y ya. Bueno, estas hijas murieron y pasaron mucho tiempo. El segundo esposo de Nanny también murió misteriosamente, repentinamente. Y pues una muerte natural más. Y seguía. Luego tuvo un tercer esposo. Y adivinen qué.
también murió repentinamente. Y dirán, pues es como un poco más, pues lo de las hijas es muy perturbador. Y lo de los esposos, pues dentro de lo perturbador, pues es una relación, pues puede ser una relación, pues dentro de su cabeza de psicópata, pues matar, apartar del lado de un esposo, pues sería como hasta lógico en el sentido, en la cabeza de ella. Pero aquí llega algo muy perturbador y dirán, ¿más perturbador que matar a sus hijas? Pues está ahí, en ese mismo rango de perturbación. Se cree que Nanny 2 acabó con la vida de, escuchen bien, su madre, sí, la mamá de ella, la suegra de, pues la mamá de su tercer esposo, su cuarto, no sé cuántos van, pero la suegra. Y esto es peor aún. Ustedes dirán, peor aún que matar a su madre y matar a su suegra. Pues sí, hay algo peor que matar a su mamá, a su suegra y a sus hijas. Y es que también se conoce que una de sus víctimas era nieto. Ya aquí es algo muy, muy perturbador, porque la muerte de un adulto es algo, pues, trágico, y puede haber detrás muchas razones, pero dentro de los la psicopatía y todo, podría ser incluso hasta, o sea, no se justifica, pero puede haber un detrás, un modo, algo que la haya motivado por actitudes de las personas, que la hayan llevado a eso, o sea, que le haya agotado la paciencia y la haya llevado a eso. Pero un niño que haber tendría, pues, 2 3 años, ¿qué le pudo haber hecho a ella? Es más un rencor o algo contra el padre o la madre del niño, y ahí es de, pues, se puede el motivo de la muerte. Todo esto que estoy contando pasó como muerte natural, increíblemente, o sea, no sospecharon nada de ella, porque dime tú, matar, o sea, que se muera naturalmente una persona de tu familia, que se mueran 2 en esa época moría mucho niño, adolescente, porque, pues, la salud era, pero ya cuando empiezan a morirse uno tras otro tus esposos, tu madre, nietos, suegra, o sea, cuando empiezan a morirse muchas personas alrededor de ti, hay algo que se puede investigar, no sé, digo yo. Pues, eso no llegaría sino hasta 1954. Imagínense, tantos años que pasaron. En 1954 ella se casó con Samuel Doss. De allí su apellido, porque es el apellido del esposo. Pero a este también le esperaría el mismo destino que a las demás personas anteriores. Solo que con este cometería un error. Y el error es que no es que ya haya cometido el error así porque quiso, es porque ya había avanzado la investigación, había avanzado el tiempo, entonces ya había como más, que ya era hora también. Bueno, a este señor, ella, como les comenté al principio, era una señora encantadora, sonriente, que, que no les había contado que la conocían como la abuelita risueña, ese era su apodo, y que le gustaba preparar café. Y ahí en el café, pues era que colocaba el arsénico, el veneno. A este señor Samuel II, ella lo envenenó, igual que sus víctimas anteriores. Pero el señor se fue al hospital y sobrevivió. Pero luego volvió a la casa, porque no habían descubierto todavía en su sangre nada. Estando en la casa, volvió y le dio café. Y ahí sí ya murió.
Pero ella no contaba que, pues, ya en ese tiempo ya existía más tecnología y le hicieron la autopsia. Y en la autopsia determinaron que habían grandes cantidades de arsénico en su sangre, lo cual ya levantó sospechas. ¿Y cuál era la principal sospechosa? Nani, porque era la que vivía con él, la que le daba la comida. Entonces ya empezaron a atar cabos y dieron con ella y confesó esa muerte y todas las otras muertes anteriores. Entonces, aquí estamos ante un caso muy particular, porque la mayoría de asesinos en serie son personas que matan, primero, a un determinado grupo de personas con afinidades, o sea, que tienen cosas en común. Y además, el patrón que llevan es, no sé, los motiva como algo más, pues, es cambio, el patrón de Navidad muy irregular. Era irregular en el sentido de las víctimas, porque había víctimas de todas las edades, de todo, de géneros y todo. Pero lo que tenían en común eran que eran familiares. De alguna manera eran familiares, esposo, hijo, nieta, nietos, suegra, madre. Entonces, ¿qué era lo que motivaba a Nani a hacer todas estas muertes atroces? Pues se cree, porque no está todavía, no se confirmó nada, pues, un motivo real. Pero se cree que tiene mucho que ver la idealización que les comentaba al principio, porque al no ser feliz, al no tener esa familia perfecta que ella quería, entonces ella, la frustración la llevaba a cometer todos esos crímenes porque es como la palabra, como la frase que dice: "Si no eres feliz tú, tampoco si no soy feliz yo, tampoco serás feliz tú". Entonces ella cortaba esa, armonía. ¿Y cómo lo hacía? Con los asesinatos. Y se cree que también hay una historia de que ella, cuando estaba pequeña, pues, se cayó y sufrió un golpe en la cabeza que, pues, no se comprobó. Esa historia no se comprobó. También, pero lo más seguro es que haya sido porque o por 2 razones. Porque, pues, la razón principal por la que recibió mucho maltrato de su padre, de su familiar cercano. Entonces, claro, ella se inventó un mundo ideal, que eso pasa mucho. Incluso les voy a recomendar una película que se llama La llave maestra, que es psicológica y habla mucho de esas cosas que no podemos llegar a imaginar. La recomiendo. Amigo, entonces, ¿ustedes qué piensan? Que ella, ¿por qué se convirtió en ese tipo de persona? ¿Qué la llevó a eso? Si está, ¿cómo les diría yo? Si está bueno, justificado nunca va a estar, pero ustedes investiguen más o menos qué pudo haber motivado a esta muchacha o a esta señora a ser así. Y qué nivel de psicopatía hay que manejar para ser incluso considerado una persona buena, sonriente, amable y llegar a ese nivel de locura. Porque acabar con la vida de hijos, padres, nietos, o sea, familiar tuyo, que deberías cuidar en teoría. Entonces, para ella había un motivo más grande que cuidar a su familia. Amigos, hasta aquí llega esta historia de Nanny 2, la asesina, en serie conocida como la nana risueña o la abuela sonriente. Bueno, hay muchas vertientes de estos nombres. Amigos, si les gustó esta historia, comenten, compartan, denle like y vamos a contar muchas más historias acerca de asesinos en serie, casos curiosos de la historia de la vida. Y pues, no nos queda más que decirles que se suscriban, que le den like y que nos vemos en el próximo capítulo.